Sus manos aún temblaban cuando colgó el teléfono, no de miedo, sino del peso de lo que acababa de renunciar. Ethan Walker tenía 15 minutos para hacer la entrevista que podría cambiarlo todo. 15 minutos para salvar el futuro de su hijo. Pero, la mujer atrapada bajo el hormigón, mirando a los ojos a través del polvo. Y el caos. Tenía quizás 5. El destino siempre había obligado a este hombre a elegir entre una docena de cosas imposibles. Sin embargo, de alguna manera, arrodillado allí sobre la sangre de un desconocido, arruinando el único traje que tenía, nunca se había sentido más seguro. De nada en su vida. Él y su hijo podrían tener que irse de esa casa, de esta ciudad, pero eso era mejor que alejarse de la mujer para quien. En ese momento él era su mundo entero. La mañana comenzó a las 5 de la mañana en el apenas apartamento del distrito de la Misión. Ethan se movía en la oscuridad con un silencio ensayado, preparando el café antes de despertar a su hijo Noah, de 7 años. La cocina era tan pequeña que solo una persona podía estar de pie en la encimera. Pero Ethan había aprendido a hacerla funcionar. Siempre la hacía funcionar. En la encimera había un pequeño robot que Noah había construido con cartón y piezas de repuesto, con una pierna colgando de un hilo de cinta adhesiva. Ethan lo recogió con la atención de quien entiende cómo encajan las cosas rotas. Llevaba 3 años trabajando como ingeniero mecánico en una empresa mediana. El trabajo era estable pero limitado. El salario apenas le alcanzaba para cubrir su pequeño apartamento, los gastos escolares de Noah y las facturas médicas que aún le quedaban del accidente de Sarah de hacía 3 años. Pero hoy podía cambiarlo todo. Hoy era la última entrevista en Montgomery Corporation, una de las empresas de ingeniería más grandes de la costa oeste. Ya había superado 2 rondas agotadoras, compitiendo contra 200 solicitantes, y ahora era uno de los 5 finalistas. El puesto triplicaría su salario actual. Significaría que Noah podría tener la vida que se merecía, no solo la vida que ellos podían permitirse. Ethan pegó la pierna del robot en su lugar y la colocó en la mesita de noche de Noah. El traje gris colgaba de la puerta del baño, ligeramente desgastado en los puños, pero planchado y listo. Era el único traje que tenía, y hoy tenía que hacerlo parecer alguien que valiera la pena ascender a las grandes ligas. Noah entró arrastrando los pies en la cocina a las 6:30, con el pelo de punta y los ojos hinchados por el sueño. Ethan tenía huevos revueltos y tostadas esperando, jugo de naranja en el único vaso sin romper que tenían. Gran día, papá. La voz de Noah era baja y esperanzada. Ethan alisó el pelo revuelto de su hijo. Sí, amigo. Un gran día. Si consigues el nuevo trabajo, podemos comer pizza todos los viernes. La pregunta le dio en el pecho. ¿Pizza todos los viernes? Un sueño tan pequeño para un niño de 7 años. Ethan forzó una sonrisa a pesar de la opresión en la garganta. Cuando consiga el trabajo, comeremos pizza todos los viernes. Lo prometo. En la puerta de la escuela, Noah rodeó la cintura de Ethan con sus brazos. Buena suerte, papá. Eres el mejor ingeniero del mundo. Ethan se agachó a la altura de los ojos de su hijo. Y eres el mejor niño del mundo. Te recogeré a las 3. De acuerdo. Vio a Noah desaparecer por la puerta de la escuela y luego miró su reloj. 7:45. La entrevista era a las 9:30 en el centro. Había pasado 6 meses preparándose para esta oportunidad, trabajando hasta altas horas de la noche después de que Noah se acostaba, estudiando los proyectos de Montgomery Corporation, ensayando respuestas a todas las preguntas posibles. Ya habían pasado 2 rondas de entrevistas. Este era el último obstáculo. El tren BART estaba lleno de pasajeros el lunes por la mañana. Ethan encontró un asiento junto a la ventana y revisó su portafolio por última vez. Los diseños que había creado, las innovaciones que había propuesto a su empresa actual, las soluciones que les habían ahorrado dinero y mejorado la eficiencia. Esta era su boleto para salir de la miseria.
Esta era su oportunidad de finalmente darle a Noah la estabilidad que ambos necesitaban. La estación Montgomery apareció a las 9:15. Eason recogió sus cosas y se puso de pie mientras el tren aminoraba la marcha. A través de la ventana pudo ver el edificio de Montgomery Corporation elevándose sobre la calle, todo vidrio, acero y promesa. 15 minutos. Para caminar 2 cuadras y subir al piso 14. 15 minutos para que su vida finalmente pudiera cambiar hacia algo mejor. Las puertas se abrieron. Eason subió al andén y el mundo empezó a temblar. Al principio, parecía que el tren seguía en movimiento. Algún truco de la inercia. Pero entonces el temblor se intensificó y el andén se derrumbó bajo sus pies. La gente gritaba. Las luces del techo se balanceaban. Violentamente. El cristal se hizo añicos a lo lejos con un sonido como el de 1000 campanillas de viento rompiéndose a la vez. Eason se agarró a una columna de apoyo mientras su portafolio caía. Los papeles se esparcieron por el hormigón tembloroso. Terremoto. Magnitud 5.8. Dirían más tarde. El más fuerte que San Francisco había sentido en una década. El temblor cesó tan repentinamente. Como había comenzado, dejando tras de sí un silencio inquietante, interrumpido solo por sirenas lejanas y personas que se llamaban. Las manos de Eason temblaban de adrenalina ante la respuesta primaria de un cuerpo que le recordaba lo frágil que era todo. Lo miró. S-Watch. 9:20. 10 minutos para llegar a la entrevista. El edificio seguía en pie, a solo 100 metros. Aún podía llegar si corría. Eason se agachó para recoger sus papeles dispersos, metiéndolos de nuevo en la carpeta con dedos temblorosos. Y fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que atravesó todo el ruido, silencioso y desesperado. ¡Ayuda! Que alguien, por favor, ayude. La voz provenía de un callejón entre 2 edificios, apenas un susurro. Eason se quedó paralizado, con la mano todavía en su portafolio. Debería seguir caminando, debería llegar a esa entrevista. 6 meses de preparación, 2 rondas ya habían pasado. Esto era todo. Pero sus pies lo llevaron hacia el callejón antes de que su cerebro pudiera convencerlo de lo contrario. Allí, medio escondida detrás de un contenedor de basura, atrapada bajo una losa de hormigón que se había desprendido de la fachada del edificio, había una mujer. Tenía unos 35 años. Vestida con una chaqueta negra, ahora cubierta de polvo y escombros. La sangre manaba de un corte en su frente, y su pierna izquierda estaba atrapada bajo el hormigón en un ángulo que le revolvió el estómago a Eason. Sus ojos encontraron los de él a través del polvo que se asentaba, abiertos y aterrorizados. «Por favor», susurró. «No siento la pierna». Eason dejó caer su portafolio. Se movía antes de poder pensar, antes de poder calcular el costo. Se arrodilló. A su lado, evaluando la situación con la misma atención metódica que dedicaba a los problemas de ingeniería. La losa de hormigón pesaba unos 90 kilos y descansaba sobre su espinilla. El flujo sanguíneo sugería una fractura grave, posiblemente arterial. Necesitaba ayuda ya o entraría en shock. «De acuerdo», dijo, manteniendo la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Te tengo. Vas a estar bien». Sus ojos se clavaron en su rostro, aferrándose a él como a un salvavidas. «Deberías. Hay un lugar donde necesitas estar. Puedo ver. Ningún lugar importante». Eason mintió y sacó su teléfono para llamar al 911. La voz de la operadora sonaba agobiada, abrumada. Múltiples emergencias por toda la ciudad. Ambulancias enviadas, pero con retraso. ¿Podría quedarse con la víctima? ¿Podría proporcionarle primeros auxilios? Eason miró su reloj. 9:25, faltaban 5 minutos para que comenzara la entrevista. Pensó en la cara de Noah en el desayuno, preguntando por pizza los viernes. Pensó en el apartamento que apenas podían pagar, en las facturas acumulándose,
en la oportunidad por la que tanto había trabajado escapándose con cada segundo que pasaba. Y entonces miró a la mujer, atrapada bajo el hormigón, a sus ojos que sostenían los suyos como si él fuera lo único sólido en un mundo que acababa de intentar desmoronarse. «Me quedo», le dijo al operador. «Dígame qué hacer». Usó su corbata, esa corbata azul marino, la única que tenía, como torniquete, apretándola sobre la herida. La mujer gritó, y Isen murmuró, «Disculpas, lo que sea para mantenerla consciente». Encontró trozos de madera en el callejón y los usó como palancas, levantando gradualmente el cemento lo suficiente como para liberar su pierna. Su chaqueta se convirtió en una almohada. Su camisa, hecha tiras, en vendas. La mujer recuperaba la conciencia a ratos. Durante un momento de lucidez, intentó concentrarse en su rostro. «¿Cómo te llamas?» «Isen. Isen Walker». «Soy Claire», susurró. Entonces puso los ojos en blanco. Isen le tomó la mano, tomándole el pulso cada 30 segundos, esperando la ambulancia que oía pero no veía. Pensó en el panel de entrevistas que los esperaba 14 pisos arriba. Pensó en los 6 meses de preparación, las 2 rondas que había superado, la oportunidad que se evaporaba con cada minuto que pasaba. Pero no soltó la mano de Claire. La ambulancia llegó a las 9:55. Para entonces, la camisa de Isen estaba empapada de sangre que no era suya, y sus manos estaban cubiertas de mugre y polvo de cemento. Los paramédicos se movieron con rapidez, subiendo a Claire a una camilla, elogiando la rapidez de Isen mientras la subían a la ambulancia. Sus ojos se abrieron de golpe una vez más. Lo miró de verdad, como si memorizara cada detalle de su rostro. Sus labios se movieron, formando palabras que él no podía oír. «Gracias, tal vez. O algo más». Entonces las puertas se cerraron y ella desapareció. Isen se quedó en el callejón un buen rato, mirándose. Su traje estaba arruinado. Su corbata estaba en algún lugar de la ambulancia. Su camisa estaba destrozada. Tenía sangre en los puños y polvo en el pelo. Parecía un hombre que había pasado por una guerra. Caminó hacia el edificio de la corporación Montgomery. En fin, el vestíbulo era un caos. Gente evacuando, guardias de seguridad dirigiendo el tráfico. Isen se acercó a la recepción, donde una mujer agobiada atendía llamadas. «Tengo una entrevista», dijo. «Piso 14, puesto de ingeniería. Llego tarde». Ella apenas lo miró. Todas las entrevistas se cancelaron después del terremoto. Recibirá un correo electrónico para reprogramar la entrevista. ¿Cuándo? No lo sé, señor. Primero tenemos que evaluar la seguridad del edificio. Por favor, evacúen con todos los demás. Isen asintió, aturdido, y se dio la vuelta. Afuera, encontró un banco a 2 cuadras de distancia y se sentó, todavía procesando lo que acababa de suceder. 6 meses de trabajo, 2 rondas de la competencia, y se había perdido la entrevista final con un desconocido, con alguien cuyo nombre apenas recordaba. Claire, su teléfono vibró. Un correo electrónico de Montgomery Corporation. «Estimado señor Walker, debido al terremoto de hoy, su entrevista programada ha sido cancelada. No la reprogramaremos por el momento. Gracias por su interés en Montgomery Corporation. No se reprogramará. No se pospondrá. Cancelada». Ya habían cubierto el puesto o se habían decidido por otro candidato. Estaba fuera. Isen se sentó en ese banco hasta que sus manos dejaron de temblar, hasta que el entumecimiento dio paso a algo más pesado. Pensó en Noah esperando en la escuela, esperando buenas noticias. Pensó en su apartamento, en seguir en un trabajo que apenas pagaba lo suficiente, en nunca progresar, por mucho que lo intentara. Pero sobre todo, pensó en los ojos de Claire, en cómo los había mirado como si estuviera salvando al mundo en lugar de a una sola persona. Y se dio cuenta de que había tomado la única decisión con la que podía vivir.
La única decisión que le permitía mirar a su hijo a la cara y enseñarle lo que significaba ser un buen hombre. Incluso si ser un buen hombre significaba perderlo todo. Isen caminó hacia la escuela de Noah, con su traje arruinado subiendo escaleras. Ya descubriría el resto más tarde. Ahora mismo, su hijo lo necesitaba. Los días posteriores al terremoto se confundieron. Isen regresó a su trabajo habitual. La misma empresa mediana con el mismo salario limitado. No le contó a Noah sobre la entrevista cancelada. No quería ver la decepción. En cambio, siguió adelante, siguió trabajando, siguió adelante porque eso es lo que se hace cuando rendirse no es una opción. Pasaron 3 semanas antes de que todo cambiara. Isen estaba en El Molino, una cafetería en la calle Divisadero, trabajando en un proyecto durante su hora de almuerzo. Venía allí a veces cuando necesitaba pensar, para escapar del ruido de la oficina. El lugar tenía buen wifi y café fuerte, y la barista lo conocía lo suficiente como para empezar a pedirle nada más verlo entrar. Estaba concentrado en su portátil cuando alguien se sentó en la mesa de al lado. Levantó la vista por costumbre y sintió que el corazón se le paraba. Era ella, Clare, la mujer del terremoto. Ahora se veía diferente, profesional y refinada, con el pelo arreglado, la herida en la frente curada hasta convertirse en una leve cicatriz. Caminaba con una ligera cojera, apoyándose en un bastón, pero estaba viva y completa, sentada a 6 metros de él. Isen la miró fijamente, incapaz de apartar la mirada. Había pensado en ella a menudo durante las últimas 3 semanas, preguntándose si estaría bien, si se habría recuperado. Pero nunca esperó volver a verla. Nunca esperó este extraño giro del destino. Clare estaba concentrada en su teléfono. No se dio cuenta de que él la observaba. La camarera gritó un nombre para pedir una bebida, y Clare se levantó, moviéndose con cuidado sobre su pierna lesionada. Alargó la mano para coger la taza en el mismo momento en que Isen se levantaba para estirar las piernas, y casi chocan. «Oh, lo siento mucho», dijo Clare, retrocediendo un paso. Entonces lo miró a la cara, y Isen vio que lo reconocía en sus ojos. Su expresión pasó de una disculpa cortés a la sorpresa, a algo que parecía casi asombro. «¿Eres tú?» «Hola», Isen logró decir. «¿Cómo está tu pierna?» «¿Tú?» A Clare le costaba encontrar las palabras. «Te he estado buscando durante 3 semanas. La policía no te ha encontrado. Las imágenes de seguridad estaban demasiado borrosas. No sabía tu nombre. No lo recordaba». Se detuvo, llevándose una mano al pecho. «Me salvaste la vida. Solo te ayudé hasta que llegó la ambulancia». «No». La voz de Clare era firme. «Me salvaste la vida. Y entonces desapareciste». Señaló una mesa vacía. «¿Podemos hablar, por favor?» Se sentaron y Clare le contó lo que habían dicho los médicos. Que si Isen no hubiera detenido la hemorragia, no la hubiera mantenido consciente, probablemente no habría sobrevivido. Que había pasado 3 semanas preguntando a todos, paramédicos, policía, personal del hospital, tratando de encontrar al hombre del traje gris que la había sacado de los escombros. «Quería darte las gracias», dijo. «Pero más que eso, quería entender que estabas vestido para algo importante. Recuerdo que, incluso con el dolor, tenías que estar en algún lugar». «Una entrevista», admitió Isen. «Ronda final en Montgomery Corporation. Había pasado 2 rondas, había trabajado 6 meses para llegar allí. Era una gran oportunidad». La expresión de Clare cambió. Algo se movió en sus ojos. «Montgomery Corporation. Sí, la cancelaron después del terremoto. No la reprogramaron». Isen intentó mantener la voz neutral, pero algo de la decepción debió de haberse filtrado. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó Clare en voz baja. «Isen Walker». «¿Por qué?». Cerró los ojos un buen rato, y cuando los abrió, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. «Isen, soy Clare Montgomery. Soy la directora de recursos humanos de Montgomery Corporation».
Iba de camino al trabajo cuando ocurrió el terremoto. Estaba tomando un atajo por ese callejón. Hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. Venías a una entrevista conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Isen sintió que el suelo se movía de nuevo, como si el terremoto nunca se hubiera detenido. Lo que había salvado, la entrevista que se había perdido, la misma persona. No lo sabía, dijo. Nunca lo vi cuando te vi en el callejón. No te reconocí por las fotos de la empresa ni nada. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Lo sé. Clare extendió la mano por encima de la mesa, cerca de la suya, pero sin tocarla del todo. Eso es lo que hace que esto sea así. Se interrumpió, negando con la cabeza. Isen, lo dejaste todo para salvarme. Y ni siquiera sabía quién eras hasta que volví a la oficina y vi tu nombre en la lista de entrevistas canceladas. Se quedaron en silencio un momento. El peso de la coincidencia y la consecuencia se instaló entre ellos. Quiero arreglar esto, dijo Clare finalmente. Quiero darte otra oportunidad en esa entrevista. No. La palabra salió más brusca de lo que Isen pretendía. Suavizó la voz. Gracias, pero no. Lo aprecio, pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Te ganaste esa entrevista. Compitiste en 2 rondas. El terremoto te costó una oportunidad que merecías. Tal vez. Isen se recostó en su silla. Pero si me entrevistan ahora, nunca sabré si conseguí el trabajo porque estaba cualificado o porque te salvé la vida. Y necesito saber que cuando tenga éxito, será porque me lo gané, no porque alguien se sintiera obligado a ayudarme. Clare guardó silencio, observando su rostro con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Finalmente, habló. ¿Y si no se trata del trabajo? ¿Y si solo se trata de conocernos? ¿Qué quieres decir? O sea, Clare dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Me salvaste la vida, Isen. No es poca cosa. Y me gustaría saber quién eres. No como candidato, no como alguien con quien tenga una deuda, sino simplemente como persona. ¿Podríamos hacer eso? Tomar un café de vez en cuando. Charlar, ser amigos. Isen lo consideró. Había algo atractivo en la idea, algo que se sentía bien. No era algo transaccional, no era una obligación. Solo 2 personas que se habían unido por las circunstancias, tratando de entender qué significaba eso. Bueno, dijo, me gustaría. Así que empezaron a reunirse para tomar un café una vez a la semana al principio, luego con más frecuencia. Clare le contó sobre su trabajo en Montgomery Corporation, sobre la presión de ser la hija del director ejecutivo, sobre cómo siempre se preguntaba si la gente la respetaba por sus habilidades o solo por su apellido. Isen le habló de Noah, sobre la muerte de Sara hace 3 años, sobre el constante equilibrio entre ser padre soltero y construir una carrera. Nunca volvieron a hablar de la entrevista, nunca más hablaron de oportunidades laborales ni de ascensos profesionales. Eran solo 2 personas que se conocieran mutuamente, encontrando consuelo en la honestidad y la conexión. Pasó un mes, luego 2. Sus reuniones de café se ampliaron para incluir a Noah, quien se encariñó con Clare de inmediato. Ella se enteró de su obsesión por los robots y empezó a llevarle pequeñas piezas mecánicas que encontraba en mercadillos. Fue a la feria de ciencias de su escuela y aplaudió cuando ganó el 2º lugar. Se integró a sus vidas con tanta naturalidad que Isen a veces olvidaba que era la misma mujer que había rescatado de los escombros. Un sábado por la tarde en el Parque Dolores, mientras Noah Place se columpiaba, Clare se volvió hacia Isen con expresión pensativa. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo, ese día del terremoto, cuando decidiste parar a ayudarme en lugar de ir a la entrevista, ¿en qué estabas pensando? Isen observó a Noah en los columpios. La risa de su hijo se escuchaba por todo el patio. Pensaba que necesitabas ayuda y que yo podía dártela, y que ningún trabajo, por importante que fuera, merecía la pena dejar a alguien que podría morir si lo hiciera. Eres un buen hombre, Isen Walker. Solo soy un hombre que intenta hacer lo correcto por su hijo,
que intenta enseñarle con el ejemplo lo que importa. Clare se quedó callada un momento. Luego, lentamente, dijo, he estado pensando en algo. No en darte un trabajo. Sé cómo te sientes al respecto. Sino en algo diferente. ¿Qué? Una vez me dijiste que habías pensado en montar tu propia consultora, que tenías las habilidades, pero no el capital ni los contactos para que funcionara. Se giró para mirarlo de frente. ¿Y si te ayudaba con los contactos? No con dinero, ni con favoritismo, solo presentándote. Mi padre conoce a todos en la comunidad de ingenieros del área de la bahía. Podría recomendarte empresas que necesiten consultoría. Te ganarías cada cliente por tus propios méritos, pero tendrías un pie en la puerta. Isen sintió una opresión en el pecho. Clare, no es caridad, dijo rápidamente. Ni siquiera se trata de pagar una deuda. Se trata de reconocer que tienes talento y habilidades que se están desperdiciando en una empresa de nivel medio. Y tal vez pueda ayudarte a construir algo que sea completamente tuyo. Quería decir que no. Quería aferrarse a su orgullo y rechazar la ayuda de cualquiera, especialmente de alguien por quien estaba empezando a preocuparse más de lo debido. Pero pensó en Noah, en querer darle mejores oportunidades a su hijo. Pensó en la satisfacción de construir algo propio, tener la flexibilidad de estar ahí para Noah. Sin dejar de brindarles la vida que necesitaban. De acuerdo, dijo en voz baja, pero con condiciones. No quiero un trato especial, solo recomendaciones honestas de personas que realmente necesiten consultoría. Y si mi trabajo no es lo suficientemente bueno, es mi culpa. Trato hecho. Clare sonrió y Isen sintió un vuelco en el pecho, algo peligroso y esperanzador a la vez. Durante los meses siguientes, el padre de Clare hizo las presentaciones y Isen la siguió con profesionalismo y habilidad. Registró su empresa, Walker Engineering Solutions, con Noah, quien diseñó un logotipo con un robot sosteniendo una llave inglesa. Su primer cliente fue una pequeña empresa manufacturera. Isen entregó un trabajo que superó sus expectativas, y lo recomendaron a otra empresa, y luego a otra. El negocio creció lenta pero constantemente. Para el invierno, 6 meses después del terremoto, Isen tenía 4 clientes habituales e ingresos suficientes para mudarse a un apartamento un poco más grande. No era la estabilidad corporativa que buscaba, pero era algo mejor. Autonomía, propósito y un trabajo del que estaba orgulloso. Y a pesar de todo, Clare estaba ahí. No como su salvadora o benefactora, sino como su amiga. Como alguien que asistía a los eventos escolares de Noah, ayudaba con los deberes y les traía la cena cuando Isen trabajaba hasta tarde. Como alguien que encajaba tan a la perfección en sus vidas que Noah empezó a hacerle preguntas que Isen no sabía cómo responder. Papá, dijo Noah una noche mientras Isen lo arropaba. ¿Te gusta Clare? Claro que me gusta, amigo. Es nuestra amiga. No, quiero decir, la cara de Noah se arrugó en concentración. ¿Te gusta como te gustaba mamá? Isen se quedó sin aliento. Había estado evitando esta pregunta, evitando los sentimientos que se habían intensificado con cada cita para tomar un café, cada risa compartida, cada momento en que la mano de Clare rozaba la suya y sentía una descarga eléctrica que lo recorría. Es complicado, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque Clare es especial, y no quiero complicarlo todo queriendo más de lo que ella quiere dar. Noah guardó silencio un momento y luego dijo con la sencilla sabiduría de los niños. Mamá solía decir que el amor es valiente, que da miedo, pero vale la pena. Sara había contado eso durante su primera cita, nerviosa y sincera, diciéndole que abrir el corazón era lo más valiente que alguien podía hacer. Tu mamá era inteligente, susurró Isen. El sábado siguiente, Isen invitó a Clare a cenar con él. Solo ellos dos. No, Noah. Nada de pretensiones de amistad casual. Ella dijo que sí de inmediato, con una sonrisa radiante y esperanzada que aceleró su corazón. Fueron a un pequeño restaurante italiano en North Beach, se sentaron uno frente al otro con vino y velas, y por primera vez desde que se conocieron,
todo se sintió diferente, cargado de energía, intencional. Necesito decirte algo, dijo Isen después de pedir. Me aterra arruinar lo que tenemos, pero no puedo seguir fingiendo que no lo siento. La mano de Clare encontró la suya por encima de la mesa. Me estoy enamorando de ti, dijo en voz baja. Lo he estado durante meses. Desde antes de que realmente entendiera lo que estaba pasando, el alivio y la alegría lo inundaron. Yo también me estoy enamorando de ti. Y me asusta porque no me había sentido así desde lo de Sara. No quería sentirme así. Pero tú me haces querer ser lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo. Bueno, intentémoslo, dijo Clare simplemente. Veamos a dónde nos lleva esto. No se apresuraron. Se tomaron su tiempo para construir algo real, algo honesto. Clare conoció a la señora Chen, la vecina anciana de Isen, que se había convertido en parte de su familia. Isen conoció al padre de Clare oficialmente, no como candidato a un puesto, sino como el hombre que salía con su hija. Abordaron la complejidad de compaginar sus vidas, de hacer espacio para un nuevo amor y honrar el viejo dolor. Un año después del terremoto, Isen se encontraba en su nueva oficina, pequeña pero suya, y miró la foto enmarcada en su escritorio. Noah, Clare y él en la playa, los tres entrecerrando los ojos por el sol y sonriendo. Junto a ella había otra foto, más antigua y desgastada. Sara, Isen y el bebé Noah. Ambas familias, ambos amores, coexistiendo sin contradicciones. Su teléfono vibró con un mensaje de Clare. Cena esta noche. Noah quiere enseñarme su nuevo diseño de robot. Isen sonrió y respondió, perfecto. ¡Qué ganas! Pensó que salvar a Clare le había costado todo. El trabajo, la estabilidad, el futuro que había planeado. Pero estando en su propia oficina, construyendo un negocio del que estaba orgulloso, amando a una mujer que lo veía con claridad y lo eligió, se dio cuenta de que se había equivocado. No le había costado nada. Le había dado una opción. Y cada decisión después de esa, empezar su negocio, abrir su corazón, construir una vida completamente suya, fueron todas decisiones suyas. No las tomó por desesperación ni por obligación, sino por valentía y esperanza. El terremoto había destrozado su mundo. Pero pieza a pieza, había construido algo mejor de los escombros. Algo que era suyo, no porque alguien se lo hubiera dado, sino porque había tenido la fuerza para alcanzarlo. Eso hizo todo él.